Ideas de Policía Ninja, tu podcast de oposiciones a policía. Muy buenas, compi, bienvenido a un nuevo capítulo de Ideas de Policía Ninja. Soy Cristina Cabezas, manager de la academia, y hoy tengo el placer de compartir este capítulo con Sergio. Sergio es profesor de la academia de Policía Ninja y ha aceptado mi invitación para venir a hablar de un tema que es muy interesante, que preguntáis mucho siempre por ello, y vamos a tratar de daros pues nuestra propia visión, nuestros propios consejos o nuestras propias experiencias y aprendizajes. ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias por venir. Muy buenas, Cris. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola a todos. Y nada, lo que has dicho un poco, a ver si podemos echar una mano a alguien y aclarar un poco el tema. Eso es, el tema, que no lo he dicho, es escala básica o escala ejecutiva. Lo podemos poner a modo de pregunta o a modo de una versus otra, como queráis, pero el caso es ayudar a aquellas personas que estéis, o si estás tú que estás escuchando esto, en la situación de, hostia, quiero empezar a opositar a poli, pero no sé si tengo carrera, que eso es un requisito que ahora hablaremos de él importante, y no sé si ir a ejecutiva, si quedarme en básica, qué camino un poco tomar. Entonces, vamos a ir por partes, si te parece, vamos comentando un poco dónde está o cómo está el panorama en cada una de ellas y pues vamos sacando nuestras propias conclusiones. Primero, a mí me parece esencial hablar de requisitos. Oye, ¿qué necesito para opositar a una y otra? Porque si no cumplo alguno de los requisitos, pues ya tengo claro para cuál tengo que tirar. En este caso, los requisitos son muy comunes. Son todos igual, si no me equivoco, excepto el requisito de la formación previa, que es para escala ejecutiva hay que tener un grado universitario o equivalente, y para escala básica nos sirve con un bachillerato. Entonces, esto pues es la primera puerta de entrada, obviamente. Quien no tenga grado, pues sabe que tiene que ir a básica o, por consecuente, estudiar primero una carrera universitaria y luego ir a básica. Pero mi pregunta sería, si tú tuvieses, pongámonos en el caso de, oye, soy opositor, quiero empezar, tengo mi grado, tengo mi carrera hecha, ¿qué hago? ¿Tú qué aconsejarías o tú qué dirías de, hostia, tengo la carrera, la aprovecho o no la aprovecho, voy a la básica y luego trato de ir ascendiendo? ¿Cómo lo ves tú un poquito esto? Pues mira, lo primero, antes de contestar a tu pregunta, quería aclarar simplemente una cosilla que he visto que es una duda habitual de muchas personas que acaban de empezar en esto de la oposición, que tienen claro que quieren dedicarse a la labor policial, pero que no saben muy bien cómo funciona, que es que si tienen que estudiar un grado específico universitario relacionado con la labor policial, un grado en Derecho, un grado en Criminología, y la respuesta es no, ¿vale? Por si hay alguien que esté dudando de eso, que vale cualquier grado universitario, sea cual sea. Muy Y buena bueno, luego esa. contestando tu pregunta, ¿qué haría yo? No. Sí, ¿qué haría yo? Pues no me he visto en esa tesitura, ¿vale? Porque yo no tengo grado universitario, no es mi caso, pero si lo tuviera como el ejemplo que estás planteando, pues bueno, a lo mejor intentaría ver un poco, lo primero que haría es ver las bases, leerme las bases, ver la labor que ejerce un inspector o la labor que ejerce un policía, ver un poco el temario, ver la complejidad, analizarme a mí mismo, ser coherente y sincero de si voy a poder afrontar la posición de policía ejecutiva, de escala ejecutiva, que es bastante más complicada y más extensa que la de escala básica, y una vez eso tomar una decisión. Pero me tendría que ver, es que eso ya es muy subjetivo, depende mucho de cada uno. Sí, yo creo que has dado la clave cuando has dicho de, hostia, saber cuál es luego la labor que voy a ejercer. Al final vas a estar trabajando de ello toda tu vida probablemente, entonces, coño, tienes que tener claro qué quieres, qué es lo que te apetece. Claro. Y no es lo mismo lo que puedas hacer cuando jures en escala básica que cuando jures en escala ejecutiva. Para mí eso es la clave, o sea, es el principal, la principal toma de decisión o la principal casuística por la que tomar una u otra decisión. Es el, oye, ¿qué voy a hacer en uno u otro puesto? Claro. Luego, por lo demás, pues eso, los requisitos van a ser los mismos, y salvo el grado universitario, obviamente, que, bueno, pues que se necesita y que se tiene o no se tiene. Esto no es algo que se pueda valorar, ¿no? Claro. Vale, luego, una vez que cumplimos requisitos, estaría, pues bueno, ya podríamos echar la instancia, podríamos ya empezar el proceso selectivo, y la primera fase a la que nos enfrentamos en una u otra son las pruebas físicas. Y a veces también está la duda de, oye, ¿son las mismas pruebas físicas para básica que para ejecutiva? La respuesta también es sí, en este caso. Son exactamente las mismas pruebas, con los mismos baremos, los mismos requisitos. Entonces, en este caso, esto no es algo distintivo que me pueda hacer decidir por una o por otra, ¿no?
No, claro, si son las mismas, evidentemente no. Claro, yo creo que aquí la clave está un poco en, oye, nos ponemos ahora en el caso de opositor que tenga grado universitario, que quiera ir a ejecutiva. Para mí, yo siempre digo que si vas a ejecutiva, preséntate también a básica, porque no pierdes nada y ganas un montón de cosas. Entre otras, la experiencia de oposición, que eso es un valor bastante grande. De hecho, yo no descartaría presentarme a otras oposiciones fuera de Policía Nacional para ir cogiendo mecánica de oposición, porque viene muy, muy bien. Claro. Segundo, hostia, vas a tener dos oportunidades, entre comillas, porque no son oportunidades como tal, porque cada una es un proceso diferente, pero en el caso de las físicas, por ejemplo, pues hostia, yo me presento a las dos, a lo mejor en básica tengo un mal día y me salen fatal y no logro pasarlas, y en ejecutiva lo reviento y voy para adelante. Pues ya sé que me he fijado solo en ese camino, voy a ejecutiva 100%. Pero como que de primeras, en la apertura, digamos, del proceso selectivo, tienes como esos dos caminos, que a mí me parece bastante bueno, ¿no? De poder mirar en dos direcciones. Claro. A ver, mi consejo sería el mismo. Si tú eres un opositor que tienes un grado universitario y que te has decidido por escala ejecutiva, oposita y vete también al examen de escala básica. La mayoría del temario de escala básica está dentro de escala ejecutiva. No al revés, lógicamente, porque más extenso es escala ejecutiva, pero no tendría sentido. O sea, yo lo veo exactamente como tú. De hecho, lo que tú dices, te sirve también como una experiencia y si consigues plaza, pues perfecto. Siempre Claro, puedes seguir optando a seguir opositando a escala ejecutiva, aún estando dentro como policía. O sea, eso es, y al final lo que hay que tener en mente es que si yo voy al 100% a preparar escala básica, tengo el 90% de la oposición de escala ejecutiva, tengo el 90% de escala básica hecho. claro, Entonces, ¿qué pierdo? O sea, la pregunta es, ¿pierdo algo presentándome también a básica? Y para mí la nada, solo respuesta es puedes clara, ganar. la respuesta es no. Claro, Podría perder, yo que sé, que el día de las físicas de escala básica me lesione. Hostia, eso ya es bueno, ponerse en casuísticas en las que no hay que pensar, porque entonces te vuelves un poco loco. No veo más inconvenientes, o sea, no veo nada que se pueda perder al hacer esta jugada, digamos. claro. De hecho, yo hablándolo con algunos compañeros que tengo que están opositando a escala ejecutiva, comentándolo con ellos, me han dicho que al probablemente, esperemos que sí, eliminar la prueba de ortografía por la siguiente convocatoria, pues ya no tiene ningún impedimento en presentarse a escala básica. Con lo cual, ojo también los opositores a escala básica que se vienen en curvas, porque esta gente viene con más nivel, claro. Eso es, claro, eso es un poco la visión del que solo va a escala básica, es, hostia, que los que se están preparando ejecutiva van a estar conmigo compitiendo el día del examen también y estos cabrones vienen con mucho nivel porque tienen Sí, en sí. temario lo llevan o es habitual que lo lleven mucho, mucho mejor. Entonces, hostia, eso también juega ahí una pequeña estrategia. El caso de la ortografía que has comentado, eso sí que me parecía, ¿ves? Algo determinante a la hora de decidir si sí o si no. Tampoco tenías nada que Claro. perder, igualmente, porque tú ibas al examen, podías ir sin prepararte ortografía y a lo mejor si la suerte corría de tu parte, a lo mejor sacabas el examen de ortografía sin haberlo preparado. Pero eso sí que podría ser un poco de, hostia, vale, yo voy a ir pero sin ninguna esperanza. Pero ahora ya, si alguien Exactamente. se quitan de golpe ortografía, ya es que no hay mucho que pensar. O sea, para mí, si a mí un opositor a escala ejecutiva viniese a preguntarme, yo le diría, preséntate sí o sí, 100% también a básica. Sí, sí, claro. Salvo Luego, que tengas clarísimo que no quieres ser policía en esa bueno, escala claro, básica y únicamente estás dispuesto a ser inspector, que bueno, supongo que habrá algún caso, pues, pero vamos, aún sí, así te claro, vale como experiencia, o sea que es que preséntate, luego ya tendrás tiempo eso es. O incluso de rechazar el puesto, puedes de renunciar. presentarte, si no, e ir a hacer los exámenes y luego si llegas a la entrevista, pues te das por vencido y no sigues el proceso si no es lo que realmente quieres. Pero ya solo como experiencia, como estamos diciendo, a mí me Claro, parece claro. complicado ir. Luego está el tema, lo más distintivo, o una de las cosas más distintivas, porque luego hablaremos de otra, es el temario, obviamente. En escala básica, actualmente, cuando estamos grabando esto, hay 44 temas y en ejecutiva no sé si son 70 o no sé, a lo mejor me estoy colando, Yo lo he visto pero hace es, poco y creo que son 81 o 80 y poco. Me quiere fíjate, es sonar, ¿eh? casi el doble. Sí, sí, son muchos más. Claro. Ahí está, digamos, la diferencia clave, que para escala básica no vas a tener que estudiar tanto como para escala ejecutiva. ¿Qué pasa? Que estamos en lo mismo un poco. Si tienes grado universitario
y de primera piensas directamente en ejecutiva, es que el 80% del temario que te estás estudiando ya te vale para básica. Una cosa que sí que quiero señalar es que yo, por ejemplo, si estuviese en este caso de ir a ejecutiva, pero también presentarme a básica, no me miraría los temas que solo son de básica. O sea, ni de coña. No dedicaría Claro. ni un segundo a esos temas, porque es cierto que hay algunos temas del bloque de sociales y técnico que no entran en ejecutiva, pero sí están en básica. Yo pasaría absolutamente de ellos. O sea, no le dedicaría ni un minuto. Claro, no, yo totalmente de Porque al acuerdo. final, De hecho, sabiendo que la mayor repercusión, tanto en ejecutiva como en básica, se lo lleva al bloque jurídico, no te centres en aquellos temas que son de sociales porque sean distintivos, y menos si estás enfocado en ejecutiva, no tenía mucho sentido. eso es, al final es quitarte un poco el foco del temario de ejecutiva, que es el que tienes que reventar, y perder un poco el tiempo viendo por ahí temas que incluso a lo mejor ni se te preguntan el día del examen de básica. Entonces, para mí eso, Claro. eso sí que lo diría como consejo absoluto de si vas a ejecutiva 100%, no te mires los temas exclusivos de básica. Para nada. Claro. Luego, si decides renunciar a seguir por la escala ejecutiva y pasas a básica, pues ya tendrás tiempo de verlo. De hecho, en mi experiencia, hay muchos opositores que les pasa esto, que empiezan, tienen un grado universitario, deciden tirar por ejecutiva, se lo preparan, pero no les cuadra, lo ven demasiado complejo, no les da la vida o simplemente no es lo que esperaban y pasan a escala básica. Bueno, pues cuando pase ya tendrás tiempo de ver esos temas. Y que, hostia, cuando pasas con ventaja respecto a los que han empezado solo en básica, porque Sí, el sí. nivel que puedas llevar y que puedas derivar es tremendo. Es lo que decíamos antes de, hostia, los opositores de escala básica y ahora más que va a subir el nivel del examen teórico, tienen que estar mirando un poco con miedo a los de ejecutiva que van a hacer el examen, porque es probable que lleven más nivel. Tampoco hay que tenerle miedo, o sea, quiero decir, tampoco hay que verlo como un, hostia, me están quitando plazas, no. Aquí nadie le quita la plaza a nadie. Aquí la plaza la pierde uno mismo, vamos, yo al menos siempre pienso así, la plaza la pierde o la gana uno mismo. Sí, bueno, lo que pasa que es eso, que tienes que contar con que vas a tener, tómatelo como un punch de motivación de, oye, que se viene esto y que tengo que meterle caña porque la competencia va a ser, si cabe, aún mayor. Entonces, claro. Justo, y eso, además eso en la Academia en Policía Ninja lo estamos como intentando transmitir mucho en el sentido de, hostia, las reglas de la OPO van a cambiar, va a subir el nivel, tienes la oportunidad de aprender técnicas de estudio, de meterte ahí un buen empujón, un buen salto de nivel, porque aprovecha la ventaja que te puedan dar. Porque toda la ventaja que lleves de cara al examen teórico, habrá gente que se quede atrás por este aumento de nivel en la oposición, pero si te subes al tren de técnicas de estudio y de opositar realmente fuerte y de ir al 100%, vas a llegar con ventaja al examen y al resto de pruebas. Claro, exactamente. Al final es el primer año que estamos con estas nuevas bases. No sabemos exactamente qué va a pasar, pero lo que dices, lo que decimos siempre, que previsiblemente lo más seguro es que suba el corte, porque ya no estamos hablando de un 5, estamos hablando del corte que marque la división, entonces hay que meter caña y el momento es ahora, porque habrá mucha gente que se duerma los laureles, que no le meta caña y que sean los que marquen la diferencia entre el que sí le mete y pasa el corte y el que no y se queda fuera. Entonces el momento es ahora y aprovechando las técnicas de estudio es la ventaja que tenemos nosotros, claro, todos los alumnos de Policía Ninja y lo bueno que tenemos. Justo. Vale, ya por acabar un poco el círculo de las pruebas de una y otra, claro, la escala ejecutiva tiene, en este caso, idioma obligatorio, perdón, aunque aquí ahora comentamos porque puede igualarse, y el supuesto práctico, que eso sí que es bastante distintivo. Yo dudo mucho que llegasen a meter supuesto práctico en escala básica, y eso, claro, eso hay que prepararlo, eso es otra prueba más de la oposición, es como ocurría antes con ortografía en escala básica. Otra prueba, otra manera de afrontarlo, de prepararlo, de llevarlo. Pero bueno, por volver un poco al idioma, el idioma actualmente, o el día que estamos grabando esto, a lo mejor cambia de aquí a que nos estén escuchando. En escala básica ahora mismo es voluntario y en escala ejecutiva es obligatorio. Esto, claro, esto es distintivo porque si yo tengo carrera universitaria pero no tengo ni papa de inglés, pues me voy a tener que preparar también en inglés. Voy a tener que estudiar inglés sí o sí, si quiero ir a ejecutiva. Exactamente. ¿Qué pasa? Que es probable, vamos, yo cada vez lo veo más cerca, que se vuelva obligatorio también en básica. Entonces ya dejará de ser también algo distintivo entre una y otra. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que lo van a poner obligatorio en básica dentro de poquito o que va a seguir así un poquito más de tiempo? Bueno, los que llevamos tiempo ya en la oposición sabemos que, supongo que en todas en general, pero especial en policía, hay mucha rumorología siempre, ¿no?
Se adelantan a Sí, lo que se va a lleva pasar. escuchando años el inglés, sí. Sí, por eso. También es verdad que muchas veces cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Entonces, bueno, previsiblemente yo diría que sí. No solo por la rumorología, sino porque en general cada vez se le da más importancia al idioma en todas las oposiciones y cada vez más oposiciones lo ponen de forma obligatoria. O sea que yo entiendo que el paso que se va a dar es ese, en esa línea. Sí, al final es profesionalizar más las oposiciones. Al Claro. final, si estás metiendo un idioma voluntario, inglés, francés, el que sea, estás profesionalizando más, estás buscando a gente más preparada. Sí. Entonces, claro, es también a tener en cuenta. Eso puede ser distintivo, como he dicho antes, si tengo carrera universitaria pero no sé inglés, pues tengo que plantearme, ¿tengo tiempo para aprender inglés? Si no, si es no, ya sé que tengo que ir para básica, por mucha carrera universitaria que tengo. Si es sí, tengo tiempo y quiero ir 100%, pues sé que me tengo que poner a estudiar inglés. También es Tampoco, cierto que el nivel que piden en básica y demás tampoco es un nivel excesivo, es un nivel asequible, pero siempre y cuando lo que dices tengas una base de inglés y no tienes ni bajo la idea, pues lógico. claro, justo iba a decir eso, que tampoco tiene que ser algo que dé miedo. O sea, tampoco tengo que pensar, hostia, ahora tengo que estar todos los putos días estudiando inglés. Tampoco creo que sea así. O sea, es también la facilidad que tengas o no para aprender un idioma. A mí, por ejemplo, los idiomas se me dan increíblemente mal. O sea, yo soy bastante ridícula para ello. Pues yo, en mi caso, por ejemplo, sabría que me costaría muchísimo. Entonces, a lo mejor para mí sería definitivo ese detalle para ir a básica o ejecutiva. Claro. Una persona que se le da muy bien, que salió de bachillerato con muy buen nivel de inglés, que salió de la carrera con muy buen nivel de inglés, pues ya está, lo va a tener prácticamente hecho. Entonces, Claro. es muy personal, volvemos siempre a lo mismo, que hay cositas muy personales que cada uno, hay tantas formas correctas o tantos caminos como opositores, digo yo siempre. Entonces, cada uno tiene que Claro. analizar su situación. Claro, al final es lo que decía al principio, que tú tienes que verte las bases, verte las funciones, ver el temario, y ser consciente y ser coherente contigo y decir, oye, pues me veo capacitado para hacer esto o mejor tiro por básica y ya está, ya cada uno. Eso es. Y vale, y por cerrar un poco el círculo del proceso, la entrevista. Al final, la entrevista la vas a tener que pasar sí o sí, vayas a una u otra. Entiendo que habría detalles a lo mejor a preparar mejor o peor en función de en qué proceso estés, si en el de básica o en el de ejecutiva, pero bueno, eso es preparar la entrevista, que hay que prepararla, hay que tenerlo en cuenta porque, hostia, al final es una fase más de la oposición y hay que ir apto por apto. Y si puedo hacer muy bien todo lo anterior, pero si no preparo bien la entrevista y llego con inseguridad o no llego con la confianza suficiente, es probable que se me complique un poquito el proceso. Entonces, en ese caso, pues otra prueba más que tampoco es distintiva entre básica o ejecutiva. No, claro. Yo entiendo que también, hostia, tienes una carrera universitaria, se supone que tienes algo de experiencia en, ya solamente por años, por edad, ya solamente vas a tener un poquito más de experiencia a la hora de afrontar una entrevista que quien vaya a la entrevista de escala básica con 18 añitos, recién salido del bachillerato. Entonces, bueno, pues nada, simplemente yo para la entrevista siempre digo, de hecho hace poco hablamos con una alumna en la comunidad de alumnos de Policía Ninja, hablamos con una alumna que ha pillado plaza en escala básica y nos contaba cómo afrontó ella la entrevista y demás. Y al final, naturalidad. La palabra clave fue naturalidad, porque es lo que te va a llegar, o sea, para mí es lo que te va a hacer marcar la diferencia un poquito en ese sentido. Sin olvidar, obviamente, que hay que prepararla bien, que hay que guiarse de un preparador, de alguien que sepa marcarte, cuáles son tus puntos débiles y tus puntos fuertes, y a partir de ahí, pues para arriba, sin miedo, ¿no? Al toro por los cuernos, como se suele decir. Al final, cuanto más preparado vayas para cada una de las pruebas, pues mejor. Cuanto más hayas practicado esa parte, más te estés acostumbrado a esa presión, a que te pueden preguntar por dónde tienes que salir, por dónde no, pues mejor preparado estará lógicamente y mejor te irá. Pero al final no se trata, o sea, tú no puedes ir allí con una careta puesta a fingirlo todo. Tienes que ser natural, tienes que ir tirar por donde te aconsejen, por supuesto, en las preguntas, pero al final naturalidad hay ya no por ti, sino también por el bien de todos. Que no entre un loco a la policía, ¿no? Que al final tiene una No función. tenerle miedo. Al final, que yo muchas veces, creo que cada vez menos, pero antes se tenía mucho miedo a la entrevista como prueba del proceso selectivo. Yo creo que está cambiando un poco el chip en ese sentido en los opositores a poli, porque nos vamos dando cuenta que no es la prueba en la que más gente cae. La prueba en la que más gente cae es en la teoría. Por algo será. Quiero decir, hostia, a lo mejor hay que tenerle más miedo al examen teórico que a la entrevista como tal.
Pero bueno, esto ya depende también mucho de cada proceso y de cada convocatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues por concluir un poco con este tema, espero que esté sirviendo a quien nos esté viendo o escuchando. Yo creo que como conclusión muy clara, si vas a preparar la escala ejecutiva y vas al 100%, preséntate también a básica. Para mí es clave. Y no sé Luego si también hay que tener en cuenta, una cosa que no hemos dicho, es el número de plazas que hay y el ratio de opositores por plaza. También es muy importante a la hora de elegir cualquier oposición. O sea, no son las mismas plazas a nivel nacional de escala básica que de escala ejecutiva, y el ratio de opositor tampoco. Con lo cual eso también aumenta la complejidad, es más complejo en escala ejecutiva. Eso también, para quien lo esté planteándose, pues hay que tenerlo en cuenta. Sí, eso es importante. Es verdad que no había caído yo en eso y también es un detalle diferenciador. O sea que sí, para mí esas conclusiones serían las más claras. Vale, pues para ir cerrando este capítulo, siempre los que ya me están escuchando y viendo desde el principio, me gusta cerrar siempre con una pregunta a quien se viene a grabar conmigo. En este caso, te ha tocado ¿cuál es tu mejor o peor momento opositando, como opositor? Ya sea de algo muy concreto de la oposición o ya sea de algo que descuidaste por culpa de la oposición, cualquier cosa que rodee a tu perfil más opositor, digamos. El mejor o el peor momento, el que quieras. O si quieres los dos, pues adelante. Bueno, el mejor momento quizá, no un momento específico, pero yo cuando más disfruté de la oposición fue al comenzarla. Porque es cuando ya por fin yo llevo toda la vida diciendo a ver si ya consigo cumplir requisitos, a ver si cumplo edad y me pongo a opositar, que es lo que verdaderamente quiero, y me pongo a estudiar lo que me interesa. Entonces, al final, esas primeras veces a mí me gusta mucho empezar a aprender cosas nuevas, más que repasar lo que ya me he aprendido, que al final en la oposición tenemos que saber qué toca, porque al final te toca repasar 20 veces lo mismo y cuanto antes te lo quites y antes apruebes, mejor. De ahí un poco también el consejo que damos siempre de oposita fuerte, porque al final vas a estar aquí 20.000 años y se te va a hacer cada vez más pesado. Entonces yo cuando más disfruté fueron en los comienzos, por ese motivo. Eso es un poco de los mejores momentos que tengo. Ese hormigueo, ese cosquilleo de las primeras veces, como has dicho, es bastante guay. También hay que tener cuidado, yo creo, también con el principio de la oposición, porque, o sea, para mí hay mucha diferencia entre el opositor que empieza a opositar fuerte desde el principio, que no quiere decir que le dedique 12 horas desde el primer día, no es eso opositar fuerte. No, claro. Pero hay mucha diferencia entre el que empieza con unos pasos muy firmes al que empieza que no sabe por dónde vienen los tiros. Entonces, en Policía Ninja estamos tratando de cuidar mucho esto porque queremos que quien empiece a opositar, hostia, conozca bien cómo es la oposición, cuál es la complejidad de la oposición, qué cosas hay que tener en cuenta, qué tienes que controlar, cuál tiene que ser la estrategia. Y en Policía Ninja, en la academia, estamos haciendo muy, muy bien esto porque tenemos como súper claros cuáles deben ser esos primeros pasos del opositor, ¿no? O sea que muy guay, me ha molado ese mejor momento opositando, está bastante guay. Esperemos que el próximo mejor sea... Hace poco, hablando también con Ana, con la alumna que aprobó, nos contaba que su peor momento era cuando su compañera de oposición cayó en una de las pruebas finales. Al final, el final de la oposición puede tener o el mejor momento o el peor, yo creo. Es un poco ese momento clave. Sí. A mí me pasó un poco al revés. Yo otro de los momentos buenos que tuve fue eso, cuando empecé a opositar, que hicimos como un grupete así de opositores y tal. Y cuando viene el compañero, yo justo la primera vez que me presenté llevaba poquito tiempo, pero cuando viene un compañero que lleva un poco más, con el que te llevas bien, que has compartido ratos, que te has hecho una mano, que tal, que al final es lo que se trata. A mí me gusta mucho opositar en grupo por eso. Joder, pues está muy bien y te sientes muy contento. Bueno, me siento muy feliz de que el otro compañero te diga, oye, que lo he conseguido. Joder, pues qué guay, ¿no? Esa sensación es increíble, sí, sí. Vale, bueno, pues por cerrar este capítulo, nada, simplemente en Policía Ninja tenemos la puerta abierta para muchos opositores a la escala ejecutiva que están confiando, o más que confiando, están aprovechando ese plus que le damos con las técnicas de estudio y con todos estos primeros pasos o aprender a opositar del que hablamos. Y hostia, están cogiendo ventaja porque aunque no preparamos por el momento, a largo plazo la prepararemos, escala ejecutiva, sí que, como hemos dicho, al final el 80% de la oposición es lo mismo y están aprovechando bastante bien lo que tenemos en la academia, todo el contenido y todos los cursos. O sea, que no me extrañaría que la próxima promoción haya opositores a escala ejecutiva dentro,
bueno, que hayan tenido la experiencia de opositar con Policía Ninja. Ojalá, sí, seguro que sí. Aparte es eso lo que decíamos, que el temario muchas veces en muchos temas es bastante parecido. Al final, en ejecutiva se extiende más, pero no es como otras oposiciones que se metan a Policía Nacional. Si te preparas escala ejecutiva y te metes en Policía Ninja, pues eso, lo primero, la base técnica de estudio que comentaba, la vas a tener. Y lo segundo, muchos de los temas sabes que van a ser iguales. O sea, que vas a poder aprovechar muchas veces nos llegan preguntas de, oye, estoy preparando escala ejecutiva, ¿me sirve Policía Ninja? Claro que te sirve. Estamos preparando una oposición de Policía Nacional y al final el 80% de tu oposición es lo que estamos preparando, es escala básica. Entonces, por supuesto que te sirve. ¿Vale? La recibimos más de lo que yo pensaba que se podía hacer esa pregunta. Al final es muchas veces por la desinformación, ¿no? Entonces, con este capítulo lo que queríamos era, oye, pues bajar a tierra toda la situación de los dos procesos y, hostia, ojalá ayude a toda esa gente que está entre una y otra. Así que muchas gracias, Sergio, por compartir conmigo este ratillo, este capítulo. Un placer, estás invitadísimo a cualquier otro que te apetezca. Y nada, seguimos dándole caña al podcast, a todo en la academia y a ayudar a los opositores a conseguir el objetivo, a pillar plaza, que al final es nuestro objetivo siempre. Perfecto, genial. Venga, un abrazo, compis. Hasta otra. Chao. Chao.